Tutorial número 4 de la aplicación que reemplaza tu viejísima planilla de nivelación. ¿Sabías que se puede trabajar con pendientes, o también conocidas como bombeo, a la hora de realizar tu replanteo? Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer desde la aplicación. Simplemente, añadimos un nuevo punto, el punto 0+0 y, código, izquierda, y lo más importante, habilitamos la función pendiente. Ahora, aparecieron nuevas celdas que rellenar, ancho de vía, y la pendiente con la que deseas trabajar. Pero, ¿desde dónde toma como referencia esa pendiente? Es simple, desde el eje. Entonces, lo que tienes que considerar es simplemente eso, que cuando vayas a habilitar esta función de bombeo o pendiente, que esta misma tendrá como referencia el eje. En resumen, desde el eje, habrá una pendiente que comúnmente suele ser de menos 2% hacia los bordes. Teniendo en cuenta esto, empecemos a trabajar con ello. Ingresamos los datos, hilo medio, vista adelante sobre el punto 0+0 y 1, elevación objetivo 2001.5 metros, ancho de vía, 6 metros, y una pendiente de menos 2%, hacia los bordes, tipo de punto enlace, en este caso, porque después de esta lectura, haremos un cambio de estación, pero esto ya dependerá de cómo trabajes. Cargamos la lectura. Revisemos, parece que todo sigue igual. Pero no es así. Si observas bien, ingresamos los mismos datos, tanto para el punto 0+0D y el punto 0+0I, y no es por nada que haya hecho esto, es para que veas cuál es la diferencia que obtenemos al trabajar con bombeo. Si te fijas en el punto 0+0D, su relleno es de 0.5 metros. Sin embargo, si observamos el punto 0+0I, notarás que a pesar de que son los mismos datos, su relleno es diferente. ¿Por qué pasó esto? ¿Acaso me equivoqué al ingresar algún dato, o no sé usar la aplicación? ¿Debería renunciar a la topografía? Claro que no. Este es el resultado de haber trabajado con bombeo. Ese menos 2% de pendiente que le indicaste a la aplicación son esos 6 centímetros de diferencia que hay al trabajar con bombeo. Así de fácil, puedes trabajar con estas nuevas funciones que aprendiste hoy. Ya estás listo para poder usar la aplicación a un nivel intermedio. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber en los comentarios. Apóyanos con un like, compártelo con tus amigos para llegar a más gente. Hasta el próximo tutorial.